Otra decisión clave de la estrategia de la internacionalización es la estrategia de entrada al país de destino. O sea, cuál va a ser el modo como yo voy a ingresar con mis productos y servicios a esos países hacia los cuales quiero internacionalizar la empresa. Existen tres caminos claves que son la exportación, los sistemas contractuales y la inversión extranjera directa. Digamos que la exportación es el sistema más sencillo, más conservador también. El que usan muchas veces las empresas cuando están dando esos primeros pasos hacia la internacionalización. Y puede ser una exportación indirecta, cuando la empresa lo que hace es que contrata a una comercializadora internacional para que haga todo ese proceso de exportación y llegue el producto al país de destino. Pero el involucramiento de la empresa con ese mercado internacional es mínimo. Otro caso sería la exportación directa, que sí implica un poco más de compromiso, porque yo ya voy a tener dentro de mi empresa un área organizacional dedicada a los negocios internacionales, al comercio exterior. Y esa área se va a dedicar a hacer toda la negociación con ese cliente internacional y hacer todo el seguimiento del proceso de la exportación, de la venta del producto, que el producto llegue, que la transacción se perfeccione. Pero aquí, como vemos, en la exportación, digamos que todo sigue muy centrado en el mercado local y hay muy poco control de la operación en ese mercado internacional. Existe otro mecanismo que son los sistemas contractuales, donde el compromiso es un poco más alto. Porque yo aquí lo que voy a hacer es que voy a conseguir un aliado, un socio estratégico que está ubicado en el país de destino. Y yo voy a hacer un acuerdo contractual donde ese socio puede ser un acuerdo de franquicia o de licencia. Si es franquicia, lo que vamos a hacer es que ese socio va a manejar la marca de mi producto. Yo le voy a dar el derecho a que explote mi marca dentro de ese país con unas condiciones que yo le voy a pactar. E incluso es posible que yo le exporte, puedo yo mezclar una parte de exportación con el tema de franquicia. O puede que el socio desarrolle directamente el producto en el país de destino con las indicaciones que yo le vaya estableciendo. O puede ser un acuerdo de licencia, cuando hablamos más de un conocimiento tecnológico, donde lo que yo tengo es una patente sobre un proceso productivo, una forma de hacer el producto, y lo que yo hago es un acuerdo para que la empresa en el país de destino, ese socio que yo tengo, fabrique el producto utilizando ese conocimiento tecnológico que yo le estoy prestando y me pague unas regalías por el uso de ese conocimiento. Esta es otra forma de internacionalización. ¿Cuál es la ventaja? Que puede ser mucho más acelerado, puede llegar a tener una expansión más rápida, pero yo no controlo 100% al socio estratégico. Aparecen como todos los riesgos relacionados con el tipo de alianzas, donde el socio va a tener acceso a mi conocimiento, a mis recursos y capacidades. Entonces yo tengo que tener en cuenta esos riesgos asociados a este tipo de entrada internacional. Y existe también los mecanismos de inversión directa, que también tienen diferentes mecanismos. Es cuando yo ya directamente voy a tener operaciones de capital dentro del país de destino. Ya sea porque voy a hacer, por ejemplo, la adquisición de una empresa que está en el país de destino. Esa es una forma de entrar. Yo busco dentro del mercado, identifico que hay una empresa que ya está establecida, tiene una marca reconocida y yo adquiero la empresa y de esa manera logré el acceso a ese mercado internacional. Tiene la ventaja de que la empresa ya existe, ya tiene sus clientes, pero obviamente pues tiene las desventajas relacionadas con el crecimiento externo, los riesgos de la integración cultural, el tema de que puede salir muy costoso también la compra y lograr maximizar ese beneficio. Yo tengo que tener eso en cuenta. Está un sistema que puede ser el joint venture, una empresa conjunta. Yo digo, bueno, no voy a buscar a comprar una empresa internacional, sino que hago una alianza con esa empresa internacional y desarrollamos una empresa nueva donde somos socios. Entonces la empresa local me ayudará con algunos procesos y yo pues entro a participar en esa operación, ¿sí? Como fue el ejemplo que vemos de cuando Falabella entra a Colombia en alianza con Corona y crean Home Center Sodimac. Es una forma de ingreso al mercado a través de un joint venture. Bueno, y tenemos la creación de la filial propia, que es crecimiento orgánico. Es cuando la empresa decide crear de cero una filial en el país de destino. O sea, vamos al país de destino, creamos la sucursal, montamos con cámara de comercio, contratamos empleados, hacemos todo el proceso y esos empleados son empleados directos de la empresa que está vinculada en la matriz. Obviamente ese es un crecimiento que tiene un mayor nivel de riesgo, porque yo no conozco las leyes ni las normativas, todo lo que implica el país de destino.
entonces yo tengo que tener mucho más conocimiento, muchos más recursos para hacer ese tipo de operación. La ventaja es que si yo tengo unos recursos y capacidades claves dentro de mi organización, y lo que yo quiero es aprovechar esos recursos y capacidades en otro país, pues va a ser mucho más acertado hacerlo con crecimiento interno que a través de adquisiciones o de joint ventures. Pues en este caso yo controlo más el proceso, pero también es un proceso más lento, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es mejor utilizar uno u otro método? Pues acá tenemos que empezar a mirar algunas variables. Por ejemplo, la distancia cultural. Si el país de destino es muy diferente culturalmente, o sea, tienen unos valores y unas creencias y unos rituales muy diferentes a los del país de origen, pues va a ser mucho más difícil tener este tipo de estrategias que implican más compromiso, como la inversión directa, pues la adquisición de empresas o la creación de una filial propia. Ahí va a ser preferible tener un acercamiento mucho más conservador, por ejemplo, a través de la exportación, ¿sí? Cuando la distancia cultural es amplia. Cuando la cultura es muy similar, la del país de destino, va a ser mucho más probable que yo diga, bueno, montemos una filial propia, una sucursal en ese país, o compremos una empresa de ese país, ¿sí? Cuando el riesgo país es alto, si estamos hablando de un país que tiene un alto riesgo por las condiciones económicas, políticas, pues yo tampoco voy a hacer una decisión muy arriesgada como es la inversión directa. Voy a preferir mejor la exportación, que es un mecanismo de internacionalización que no implica tanto compromiso y que es mucho más fácil de recuperar la inversión si las cosas salen mal. Otra característica importante es el tamaño de mi empresa. Si yo soy una empresa pequeña, pues probablemente no voy a tener al alcance las posibilidades de estrategias de inversión directa o de sistemas contractuales, y posiblemente mi única alternativa va a ser la exportación. Pero si yo soy una empresa que ya es más grande, que ya ha ido ganando poder de mercado, tiene buenos recursos financieros, pues probablemente va a tener la capacidad de hacer alianzas estratégicas en el exterior, o crear una empresa conjunta o adquirir una empresa extranjera, entonces, o incluso crear una filial propia en el país de destino. Eso va a depender un poco de ese tamaño de la empresa, de esos recursos y capacidades. El tamaño del mercado. Si yo quiero llegar a un país pequeño, la demanda es muy poca, pues no me va a justificar tener una filial propia allá o tener una empresa directamente en ese país. No, ahí va a ser mucho más fácil la exportación y yo simplemente envío la cantidad de productos que en el país se están necesitando. Pero si yo estoy hablando de un mercado grande, donde la demanda es muy amplia, probablemente valga la pena tener no solo la exportación, sino inclusive tener operación productiva dentro de ese país de destino, porque eso me genera economía, me genera eficiencias, y yo sé que lo que produzca en ese país pues se va a comercializar en ese mismo país y voy a recuperar esa inversión. Entonces el tamaño del mercado también puede ser un indicativo importante para tomar esta decisión. Los costos de transporte. Pues hay productos que son muy difíciles de exportar, porque son muy pesados, muy costoso el transporte para el valor que tiene el producto. Piensen ustedes, por ejemplo, las embotelladoras de gaseosas, pues no exportan, pues Coca-Cola, no exportamos la Coca-Cola desde Atlanta, desde la empresa matriz, no, lo que hace Coca-Cola es que tiene empresas embotelladoras aliadas, que son las que embotellan el producto, y hacen toda la distribución, la logística en los países de destino, porque no tiene sentido hacer una exportación del producto, un producto que es pesado, que el costo de transporte es alto, para un producto que es relativamente económico. Entonces hay cierto tipo de industrias donde es mucho más rentable tener tanto la fabricación como la comercialización en el mismo país. Entonces yo monto mis plantas de producción y mi distribución particularmente en cada país de destino específicamente. Cuando los costos de transporte son bajos, yo sí puedo centralizar la producción en los países donde me salga más eficiente hacer el proceso, y desde ahí distribuyo para todo el mundo. Los recursos y capacidades de la empresa. Cuando la empresa pues tiene mayores recursos, mayores conocimientos, normalmente pues ya va evolucionando hasta los sistemas que requieren mayor nivel de compromiso. Si yo tengo bajos recursos y capacidades, probablemente arranco por la exportación. Cuando tengo mayores recursos y capacidades, ya voy pensando en las opciones de inversión directa. Y por último, pues juega un papel importante la experiencia internacional de la empresa. Mientras yo he ido ganando más experiencia, normalmente las empresas arrancan con esos sistemas más sencillos y van aumentando su nivel de compromiso. Cuando ganan mayor experiencia internacional, ya se arriesgan no solo a exportar o a tener aliados estratégicos, sino directamente a comprar empresas en el país de destino o a crear filiales propias en los países de destino. Entonces, como vemos, estas estrategias de entrada a esos mercados internacionales
van a depender de una serie de condiciones que yo tengo que evaluar para ver cuál es la condición más adecuada para mi empresa, teniendo en cuenta también el entorno de mi país y de ese país de destino hacia el cual yo quiero ingresar.